Bendiciones, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por poder estar transmitiendo desde aquí, desde la última trompeta Filero Rey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de nuestra amada Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo. Lo invitamos para que nos puedan visitar los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. También les recuerdo que el pastor está todos los días de 7:30 de la mañana a 8:30, transmitiendo a través de la página de YouTube de la iglesia La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir, para que la palabra del Señor sea glorificada y corra y pueda llegar a muchos hermanos. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. También le recordamos también nuestros días y horarios del programa. Estamos los lunes de 10 a 11 del mediodía y los viernes de 13 a 14 horas. Y bueno, también le invitamos a los hermanos de aquí de Virrey del Pino. Los días miércoles tenemos reunión de grupo a las 19 horas, aquí en la calle Colastiné 8066. Y les invitamos para que puedan visitarnos, para que puedan tener comunión con nosotros el día del grupo. Así que bueno, hermanos, agradecido al Señor por todo eso. Les saludamos a los hermanos nuevamente y esperamos que esta palabra que vamos a compartir con ustedes sea de mucha bendición. Saludamos al pastor Maxi Cabrera y su familia, nuestro amado hermano que estuvo compartiendo también la reunión con nosotros el fin de semana y bueno, nos alegró el corazón con la noticia que nos dio el hermano. Si usted quiere saber cuál es la noticia, tiene que mirar la reunión del día domingo, ahí en la página de YouTube. Así que damos gracias al Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día de vida, gracias por la noche de descanso, gracias, Señor, porque tú nos guardas de todo peligro y de todo mal, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, nuestras vidas, usándonos, Señor, en esta hora, para tu gloria y para tu honra. Bendice a los hermanos, Señor, y en especial manera bendice mi vida, Señor, para que tú puedas hablar a través de mi boca lo que tú quieras, Señor, para poder alentar a los hermanos, para poder, Señor, ganar el corazón, Señor, de aquellos que todavía no te han recibido, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Este es un pasaje muy conocido, ya lo hemos tratado en la radio muchas veces, pero bueno, siempre es bueno volver a rever estas cosas. Como dice el apóstol Pablo, es útil y provechoso. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como que ahí en ese contexto, ¿no?, está resumido todo el plan de Dios para el hombre, ¿no? Cómo el hombre es llamado por Dios a la salvación, cómo el hombre es salvado por Dios, cómo el hombre recibe una nueva vida la cual Dios le da y cómo hay un propósito para que el hombre pueda vivir con esa nueva vida, que son las, dice, obras de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Fíjese qué maravilloso. Pero tenemos que entender el orden. ¿Vio? Hay un orden establecido por Dios. Hay una manera establecida por Dios y Dios nos la está mostrando. Por eso el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Efesios nos hablan a nosotros de toda la provisión. ¿Vio? De toda la provisión de Dios en Cristo Jesús para nosotros. El capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 nos hablan de la vida práctica. ¿Vio? Pero tenemos que conocer bien la provisión, porque no puede haber vida práctica sin haber entendido bien la provisión. Entonces vamos a volver acá, al capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. ¿No? Y entonces nosotros miramos a las personas en este mundo y nosotros decimos, miren cómo viven esas personas. Y viven vidas amargadas, viven vidas sin esperanza, viven vidas, terribles vidas. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque están muertos en delitos y en pecados. La naturaleza que ellos heredaron de Adán los lleva a ellos a una vida desgraciada, ¿no? A una vida donde lo único que el hombre consigue en esa vida adánica es destruirse, ¿no? Destruirse por medio de darle lugar a los placeres de la carne, por medio de darle lugar a los pensamientos, porque fíjese que ahí está mencionado, ¿no? Está mencionado los deseos de la carne, los pensamientos. Y los pensamientos del hombre sin Dios, ¿vio? Son de continuo al mal. Son de continuo al mal. Él es llevado a esas cosas. Pero cuando Dios viene a nuestra vida y nosotros le rendimos nuestra vida al Señor y Él toma posesión de nuestra vida, entonces todo cambia. Es como allá en los evangelios el Señor le hablaba a los discípulos y le decía que hubo alguien que encontró una casa, dice, y que el hombre es así, ¿no? Semejante a una casa que está desordenada y que está allí en un desorden total. Entonces viene alguien, la ordena, la limpia, pero no la habita. ¿Vio? No la habita. ¿Por qué no la habita? Porque la casa habla de nosotros. Porque nosotros no le estamos dando lugar al Señor. ¿Vio? Pero cuando el Señor la habita, entonces esa casa tiene paz, tiene tranquilidad, tiene todos los beneficios de aquel que la habita. Bueno, entonces nosotros sabemos que el Señor vino a nuestras vidas, nos salvó. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice Tito. ¿Vio? Y Él nos salvó. Pero Él no solamente que nos salvó, sino que Él habitó la casa. Porque como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, 19 y 20, alabado sea el nombre del Señor, dice que nosotros somos templo del Señor. En el capítulo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? ¿No? No es vuestro, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué es lo que no es nuestro? Nuestro cuerpo ya no es nuestro. Yo no puedo hacer con mi cuerpo con el cuerpo lo que yo quiero, porque ya no es mi cuerpo, sino que es del Señor. ¿Y cuándo el Señor tomó dominio de este cuerpo? Cuando yo le di lugar en mi vida. Gracias, amor. Ese que escucharon es mi esposa. Ni cómo habló, yo le voy a dar para que salude. Paz, hermanos, bendiciones. Gracias al Señor por este hermoso día que nos da, por la reunión que hemos tenido ayer, hermosa, gracias al Señor. El Señor siempre nos va sorprendiendo. Cada día que pasa, el Señor nos sorprende. Amén. Y siempre es para bien, y siempre Gloria es para a Dios. bien. Gloria al Señor por esta gracia maravillosa, amado. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Y entonces dice acá, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No. Dios, como decía el pastor ayer, ¿no? La vida de Dios está en nosotros. ¿Vio? A Dios le plació que cuando nos salvó a nosotros, su vida Él hizo morar en nosotros. ¿Vio? El Espíritu Santo hizo morada en nosotros. ¿Vio? Pero no de cualquier manera. Él primero estableció las condiciones y preparó las condiciones. Porque no es que... Vio que cuando alguien va a la casa de otra persona de visita, él dice, bueno, yo voy a ir a tu casa si hay estas condiciones.
¿vio? Y entonces la persona que va a ser visitada tiene que establecer esas condiciones en su casa para que la otra persona la pueda visitar. Acá no, acá todo Dios hizo, ¿vio? Dios tenía condiciones para habitar en el hombre. El hombre tenía que ser sin pecado, pero el hombre no podía sacar el pecado de en medio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice, en su grande amor con que nos amó, dice, envió a su Hijo, ¿vio? Y Romanos 8:3 dice que a causa del pecado, dice, condenó al pecado de todos nosotros en la carne de su Hijo. Porque era imposible para la ley justificar al hombre. Y por cuanto era imposible para la ley, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo. Y a nosotros nos otorgó su justicia. Entonces ahora Dios puede hacer su morada en nosotros y con nosotros. Fíjese qué maravilloso. Esa es la gracia que salva, hermano. Esa es la gracia que nos da buenas noticias. La gracia siempre da buenas noticias. La gracia nunca da una noticia, vio, que nos lleve a nosotros a sentirnos miserables. En cambio, la ley y el pecado sí. Fíjese que la ley le dio una noticia al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vino la gracia, y la gracia le hizo saber que Cristo lo había liberado del cuerpo del pecado. Cristo lo había liberado del hombre viejo. Y Pablo dice, termina el capítulo 7 en el versículo 25, diciendo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Vio? Habéis sido comprados por precio. Ahora somos de otro. ¿De quién? De aquel que nos compró. ¿Vio? Ahora somos comprados por precio. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Vio? No dicen vuestros cuerpos. Fíjese, algo que nunca había visto, mire, siempre lo pasaba por alto. ¿Vio? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Vio? ¿De quién es el cuerpo? De Dios que lo compró. Tenemos que glorificar a Dios en el cuerpo que Él compró. ¿Vio? Él lo compró por precio. Y en vuestro espíritu. ¿Vio? ¿Los cuales son de quién? De Dios. No son nuestros, son de Él. Por eso yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Tengo que hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Y eso me hace acordar ahí al libro de Hebreos, donde el Señor dijo, me preparaste cuerpo, dice. ¿No? Hablando del Señor Jesús, me preparaste cuerpo. Y fíjese lo que dice a continuación de ese pasaje. Dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Y Él os dio vida en el libro de Efesios capítulo 2, y Él os dio vida cuando estabais vosotros muertos en delitos y en pecados, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, ¿no? En otro tiempo. Por eso nosotros los hijos de Dios, aquellos que fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo, aquellos que hemos gustado de saber que la justificación a nosotros nos fue dada por fe y por gracia, no podemos nosotros afirmar que nosotros somos pecadores. No podemos decir eso. ¿Vio? ¿Cómo no vamos a poder, pastor, decir que somos pecadores? ¿Vio? ¿Cómo no vamos a poder decir? Si nosotros, dice ahí la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 9, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Vio? Todos se desviaron. Pero acuérdese que dice en el versículo 19 y 20. Pero todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Fíjese qué maravilloso. ¿Y quién es la justicia de Dios? Y usted tiene que ir allá a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, y dice, Cristo es la justicia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Vio? En otro tiempo estábamos ahí. ¿Por qué andábamos ahí? Porque teníamos una vida que lo único que se satisfacía era en pecar. Que esa era la vida de Adán. Pero ahora tenemos la vida de Cristo. ¿Y en qué se satisface la vida de Cristo? En la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la vida de Dios hecha una realidad a través de estos vasos de barro. Esa es la vida de justicia. ¿Vio? Entonces dice, siguiendo la corriente de este mundo. Y claro, ¿veo? Si
Todo va para allá, ¿no? Decía un pastor hace muchos años atrás, a alguien sale la moda, decía el pastor. Dice, y alguien dice que el color amarillo queda bien, todo el mundo se viste de amarillo. Ahora pasa un mes y esa misma persona que dice que el color amarillo antes le quedaba bien, ahora dice que le queda mal. Y ahora dice que el color de moda es naranja. Y todos siguen la dirección que esta persona le da. ¿Vio? Y así el mundo. Así el mundo hoy. Fíjese, hoy el mundo llama a lo malo bueno. ¿Vio? Como el matrimonio igualitario y tantas cosas que están pasando hoy. ¿Vio? Tantas cosas que están pasando hoy. Pero nosotros tenemos otra vida. Nosotros somos de otro lado. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios. De donde esperamos a nuestro gran Señor y Salvador, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la palabra. Jesús le dijo a Pilato, ¿vio? Porque Pilato le dijo, luego tú eres rey, tú lo has dicho, dice, pero mi reino no es de este mundo, dice. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice acá la palabra del Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. No entendemos esto, hermano. No entendemos esto. Las personas están bajo ese gobierno porque han nacido de Adán y están bajo el gobierno de Satanás mismo. Y nosotros tenemos un privilegio muy grande. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta palabra? Tenemos que ir donde están estas personas y salvarlos, ¿no? Mira lo que dice Judas. Allá en el libro de Judas, en el versículo, creo que es en el versículo 23, por ahí. Judas tiene un solo capítulo. Es el último libro antes del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Acá en el 20. Le voy a leer en el 20 de Judas. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, ¿no? Orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? Cuando seamos arrebatados, nuestros cuerpos sean transformados, ¿no? Esperando ese momento. A algunos que dudan, dice, convencerlos, ¿no? Ese es el trabajo de la iglesia en este tiempo. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, ¿no? A otros salvar. ¿Cómo los salvamos? Arrebatándolo del fuego. ¿Cómo hacemos para salvarlos, arrebatándolo del fuego? Extendiendo la gracia, extendiendo la misericordia de Dios, haciéndole saber al pecador que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, que el precio ya fue pagado, haciéndosele saber a los hermanos que todavía no se pueden apropiar porque desconocen, ¿no? Desconocen quién es el apóstol, desconocen qué es la gracia, desconocen qué es la fe, desconocen los beneficios de Cristo en la cruz del Calvario, haciéndoles saber a ellos que Cristo ya pagó el precio, ¿no? Haciéndoles saber a ellos que no es cuestión de obras, que no es cuestión de permanecer fiel hasta el fin para ser salvo, sino que hemos sido salvados por los méritos de Cristo. Pero ¿qué hay de eso de permanecer fiel hasta el fin para ser salvo? Usted tiene que leer el contexto de Mateo 24, porque eso dice Mateo 24, y aquel que permaneciere fiel hasta el fin será salvo. Pero ahí hay un seguimiento de sucesos que van a venir, porque eso habla del tiempo del fin, que no nos involucran a nosotros, involucran a aquellos que van a estar en el tiempo del fin, ¿no? En el tiempo del fin. Pero eso nada tiene que ver con nosotros, con la iglesia, ¿no? Eso nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque si nosotros tomáramos aquel pasaje, aquel capítulo, contexto, y lo aplicáramos a nosotros, tomando aquel pasaje que dice aquel que permaneciere fiel hasta el fin será salvo, entonces no tendríamos una salvación asegurada. Entonces el sacrificio de Cristo fue incompleto. Y cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo consumado es, fue consumado. No hay nada ni que agregarle ni que quitarle, ¿no? Por eso dice que por gracia fuimos salvos. La gracia quiere decir que es un favor inmerecido para nosotros, ¿no? Cristo hizo todo por amor a nosotros, más bien por amor al Padre, para agradar al Padre, pero en cierta manera también lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. No por obra, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Y entonces dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otro tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ya lo vamos a ver a eso, hermano, en algún momento.
Entonces dice, siguiendo la corriente del mundo, ¿vio? De este mundo, ¿vio? Y ahí también nosotros tenemos que ver que, como veíamos hace mucho tiempo atrás, en este último tiempo hay dos iglesias que están en evidencia. Y una es la iglesia de Filadelfia, que son los vencedores, ¿vio? Que no han manchado sus vestiduras, ¿vio? La iglesia de Filadelfia, que se mantiene puro, que ha guardado la palabra de la paciencia de Dios, ¿vio? Y está la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea son personas que ellas no son salvas. Ellas no son salvas porque el Señor está afuera. ¿Vio? ¿Y por qué dice usted que no es salvo, pastor? Primero porque dice que el Señor está afuera. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, quiere decir que el Señor está afuera. ¿Vio? Quiere decir que el Señor está afuera. Y después por la conducta que esa iglesia tiene. ¿Vio? ¿Qué conducta tiene esa iglesia? Una conducta mundana. Porque el Señor le reprende a la iglesia de la Odisea y le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿vio? Un día se comporta de una manera cristiana y al otro día se comporta de una manera mundana, aunque ya le digo, el Señor está afuera, ¿vio? Entonces le dice el Señor, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ni eres hijo de Dios verdadero, ni eres un mundano verdadero, sino que tomas una conducta a medias, ¿vio? Entonces el Señor le dice, te vomitaré de mi boca, le dice. Fíjese. Entonces dice, ¿y eso por qué? ¿Y quién logró eso? ¿Quién logró eso? Y eso logró Satanás. Satanás logró porque dice que él es el príncipe de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no es como nosotros tenemos el concepto humano, ¿vio? ¿Qué es un hijo desobediente? Para nosotros, humanamente. Y alguien que no hace caso a lo que le decimos, o que hace lo contrario a lo que le decimos. Un hijo desobediente para Dios, ¿vio? Es alguien que no cree, ¿vio? Es alguien que no cree, porque si usted va al libro de Romanos, dice que nosotros hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y obedecer significa creer, ¿vio? Nosotros hemos creído de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Quiere decir que la doctrina nos da a nosotros una forma, la enseñanza nos da a nosotros una forma, y no nos da la forma del mundo, nos da la forma de Dios, ¿no? Por eso cuando Cristo sea formado completamente en nosotros, nosotros vamos a ser completamente diferente al mundo, ¿no? Por eso Juan no contradice a Pablo. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que en él hay, ¿no? El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, dice. ¿Y quién es el amor de Dios? Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, entre los cuales, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿vio? En los hijos de desobediencia, en aquellos que no creen, ¿vio? En los hombres que no creen, su corazón está abocado de continuo al mal, ¿vio? Satanás opera sobre ellos. Pero nosotros tenemos un trabajo muy importante y muy precioso para hacer. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Cristo. A los que dudan, dice, convencerlos. A los que, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, dice. De otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su cuerpo. Luego dice, a otros salvar. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, dice. ¿Vio? Pablo nos enseña ahí en el libro de Primera de Corintios que nosotros somos embajadores de Dios en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, al pecador, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase, Dios le está rogando al pecador por medio de la predicación del Evangelio que ellos puedan volverse a Él. Por eso el juicio de Dios sobre este mundo todavía no ha sido derramado. Mire la misericordia de Dios. Mire la misericordia de Dios. Por eso la iglesia todavía está en este mundo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. Él no quiere que ninguno vaya a la condenación. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Vio? Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es el versículo, amor?
Y yo siempre lo Que cito más, mi todos los esposa hombres lo sean sabe bien. salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Vio? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Algunos, no, dice todos. Gloria a Dios. Todos. Él no quiere que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y arrepentimiento es cambio de mente. Gloria ¿Vio? a Dios. Que ellos dejen de verse como pecadores. Es importante, hermano. Pero pastor, usted siempre habla lo mismo. Es más, yo lo dejé de escuchar porque no tiene otro tema. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted pueda venir al conocimiento de la verdad y ser libre de esas cosas que lo atormentan a usted. Usted que hace 20, 30, 40, 50 años que está en la iglesia y todavía no tiene seguridad de salvación. Dios le quiere acercar la seguridad de salvación a través de su gracia. O usted que un día se siente en el cielo y el otro día se siente en el infierno. De acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que siente o a lo que se manifiesta a través de su vida. Cristo dijo consumado es y fue consumado. Y las cosas malas que se manifiestan en mí. Y bueno, usted tiene que ver a quién está usted alimentando. ¿Está alimentando al espíritu o está alimentando la carne? Del espíritu segaremos vida y paz, pero de la carne segaremos corrupción y muerte. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8, dice, no andéis en la carne, ¿no? Sino andad en el espíritu, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, pero Dios qué rico, volvemos más arriba. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, ¿no? Por eso no somos pecadores. Si nosotros decimos que somos pecadores, somos hijos de desobediencia. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de obediencia. Gloria a Dios. Y obediencia es creer lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Amén. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dice que yo soy un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo por la fe. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que yo soy justo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que yo soy santo. ¿No? Nosotros no alcanzamos la santidad después de morir físicamente. Nosotros alcanzamos la santidad acá por los méritos de Cristo. Por la fe en los méritos de Cristo. La santidad sí se alcanza después de la muerte. Pero no después de la muerte física, como nos enseñaban antes, sino después de la muerte del hombre viejo. Porque la santidad es separación de la vieja vida a la nueva vida. ¿No? Esa es la santidad posicional. Después está la santidad progresiva, que es todos los días muero, dijo el apóstol Pablo. Y ahí nosotros por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo nos vamos separando todos los días, ¿no? Entonces dice acá la palabra del Señor. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora ya no. Por eso yo no puedo decir que soy un pecador. Porque yo era pecador en otro tiempo, ¿no? Cuando era propiedad de Satanás. Pero ahora ya no soy propiedad de Satanás. Ahora soy propiedad del Señor. Y lo que se manifiesta en mí es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Cristo. Alabado sea su nombre. Entonces dice, entre los cuales anduviste en otro tiempo. Dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Vio? Pero nosotros ya no vivimos los deseos de nuestra carne. Nosotros vivimos en la voluntad de Dios. ¿Vio? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero ya no somos hijos de ira. Ahora somos hijos de bendición. ¿Vio? Ahora somos hijos de Dios. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero algo pasó que nos trasladó, como dice la palabra. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice. Algo pasó ahí en el medio. ¿Vio? Que de ser hijo de ira, lo mismo que los demás, a poder ser hijo de luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, pero Dios, ¿vio? Aunque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, ¿vio? Como me decía, hablábamos con mi esposa el otro día y hablábamos, ¿vio? Nunca puede dejar de maravillarse de cómo Dios o cómo el Señor Jesucristo nos salvó, ¿vio? Cómo el Señor Jesucristo ofreció su vida, ¿no? Y mirábamos a Dios como un Dios severo, porque Dios el Padre había traído la ley
cuando el pueblo de Israel dijo todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer, ¿no? Y mirábamos eso con mi esposa y mi esposa me decía, pero vos fíjate que Cristo vino a morir por el pecador, pero el plan lo ideó al Padre, ¿no? Él no podía anular su justicia en cuanto a lo que había establecido, pero en esa justicia que él había establecido que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. En la ley decía, sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Entonces, fíjese, a pesar de que Dios estableció esa ley, envió a su Hijo, ¿no? El plan fue de Dios y el que lo ejecutó fue el Hijo, por amor al Padre y por amor a nosotros. Entonces, fíjese si Dios no es grande en misericordia, ¿no? Si Dios no es grande en misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecado, nos dio vida. Él nos dio vida. Sí, pero el que murió fue Jesús. ¿Pero por qué murió Jesús? Porque hubo una pregunta ya en el cielo. ¿Quién irá a morir por el pecador? ¿Quién hizo esa pregunta? Dios. ¿Y quién fue el voluntario? Jesús. Jesús, ¿no? Dios hizo la pregunta, ¿quién irá a morir por el pecador? ¿Y quién fue el voluntario? Cristo fue el voluntario, ¿no? Yo iré. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí, amor, ibas a leer? Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso. Cuando dice que Dios se hizo carne. Ah, sí. En el capítulo 1 de Sí. Juan, versículo 14 creo que. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Porque dice en el 1:1, en el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y este era el principio con Dios. Fíjese, en el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. ¿No? Él estaba en el principio y Él se hizo carne y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vino a traernos las buenas nuevas de salvación. Fíjese qué maravilloso. Aún estando nosotros, dice, pero Dios que es rico en misericordia con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Vio? Aún cuando nosotros estábamos caminando hacia el infierno, ¿vio? Caminando hacia el abismo, íbamos derechito para allá. Y Dios con su grande amor con que nos amó, dice, qué maravilloso, aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Dios con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Nos dio vida juntamente con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí Colosenses 2:13, a ver qué dice ahí. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense qué hermoso lo que el Señor nos hace ver aquí, ¿no? En el 2:13 dice, y a vosotros, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿yo? En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando, dice, todos los pecados. Todos los pecados, todos los pecados. ¿A qué se refiere con eso de todos los pecados? Los pasados, los presentes y los futuros. Todos los pecados. Ah, eso quiere decir que entonces yo puedo pecar porque Jesús perdonó todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No, porque usted tiene una vida nueva igual que yo. ¿Vio? No solamente que Él perdonó los pecados, sino que nos dio una vida diferente a la que nosotros teníamos antes, que se gozaba en el pecado. La vida que nosotros tenemos ahora no se goza en el pecado, se goza en la justicia. Entonces ahora nosotros no podemos pecar porque esa vida no nos lleva a nosotros a pecar. Nunca nos va a llevar a pecar. ¿No? Por eso nosotros tenemos que vivir en comunión con esa vida. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, la ley, ¿vio? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea su nombre. Entonces, volviendo allá a Efesios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Vio? No lo merecíamos nosotros.
No merecíamos tan grande amor que Dios manifestó a través de Cristo. No le merecíamos que su Hijo fuese lacerado, que su Hijo fuese escupido, que su Hijo fuese menospreciado, fuese desnudado, fuese coronado con una corona de espina y fuese clavado a una cruz y ahí exhibido como un ladrón, como un homicida. Nosotros no merecíamos eso, pero Dios en su grande amor con que nos amó, permitió que su Hijo gustase esa muerte por nosotros para que nosotros gustásemos su justicia. Fíjese qué maravilloso. Por eso el amor de Dios es tan grande es el amor de Dios, que una mente natural no la puede entender. No la puede entender. Por eso nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo y hemos recibido la mente de Cristo. Y por medio de la mente de Cristo nosotros podemos llegar a entender el amor y la misericordia de Dios. Y entonces dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, juntamente con Cristo nos resucitó. Pero si Cristo resucitó hace 2000 años atrás. Pero acuérdense que Romanos 1:17 dice que el justo vive por la fe. Y nosotros ya no somos el hombre viejo, somos el hombre nuevo. El que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese hombre nuevo resucitó cuando resucitó Cristo, porque Cristo es la nueva creación. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, resucitó como una nueva creación. Por eso Pablo dice, si aún a Jesús conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso cuando Cristo se presentó a los discípulos después de haber resucitado, ellos no le conocieron. Fíjense que Jesús se presentó ahí, o mejor dicho, estaba ahí en el sepulcro, y cuando vino María, no lo conoció. Si tú eres aquel que guarda el huerto, dice, dime dónde le ha puesto y yo lo llevaré. Y cuando él la llamó por su nombre, ella lo reconoció. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí estamos nosotros sentados con Cristo, por la fe. ¿Y eso para qué dice? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué muestra Cristo su bondad? Por medio de nosotros. Ya nos las mostró a nosotros. Dios nos las mostró a nosotros por medio de Cristo. Ahora Dios las muestra por medio de nosotros a aquellos que todavía no han entrado, a aquellos que todavía están en este mundo. Dios les muestra su amor, su bondad. Lo sigue haciendo a través de Cristo, pero también lo hace a través del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo? Cuando nosotros le predicamos al pecador que hay un Dios que le ama. Que hay un único Dios y Salvador que vino a entregarse por él en la cruz del Calvario por la vida del pecador. Alabado sea su nombre. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por gracia nosotros somos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fíjese qué maravilloso. La gracia vino de Dios. Porque dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y también dice, porque por gracia sois salvos, dice. Por medio de la fe. Y eso está en Romanos capítulo 10. Vamos a leerlo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia vino por medio de Jesucristo. Y la fe vino de Dios. Romanos capítulo 10. Donde la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, dice. 10:17. 10:17. Amén, amor. Dice, ¿querés leerlo? ¿Lo leo? Sí. 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese qué maravilloso, ¿no? La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que todo viene de Dios. Porque nosotros tenemos fe. ¿Por qué tenemos fe? Porque escuchamos la palabra. ¿Y la palabra de quién es? De Dios.
¿Y la gracia de dónde vino? La gracia vino de Dios. Entonces, volviendo ahí a Efesios, dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? Ni la gracia ni la fe. Ni la gracia ni la fe. No, eso no es de nosotros. Eso no nació con el hombre. ¿Vio? No nació con el hombre eso. ¿Vio? Por eso cuando las personas nos dicen a nosotros, bueno, pero yo tengo una fe diferente a la que vos tenés. Vos tenés fe en el cristianismo y yo tengo fe, no sé, en alguna de las religiones que hay en este mundo. ¿No? Y eso no es fe, eso es una inclinación carnal frente a algo que el mundo le ofrece, que está de acorde a la concupiscencia que se está manifestando en su carne. Pero la fe viene de Dios, la gracia viene de Dios y la gracia y la fe que vienen de Dios vuelven a Dios. ¿No? Vienen a nuestra vida y vuelven a Dios. Alabado sea su nombre. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ¿No? Dios no se goza de las obras. Dios no se goza de las obras humanas. ¿No? De las obras que buscan el favor de Dios. ¿No? Dios no se goza de las obras que buscan el favor de Dios. Dios se goza de la fe, porque si Dios se gozara de las obras humanas, entonces nosotros tendríamos de qué gloriarnos. Fíjense que Pablo, escribiendo en el libro de Filipenses, él tenía muchas obras humanas. Vamos a leerlo ahí en el Filipenses 3. Dice ahí la palabra del Señor. Aunque yo tengo de qué también gloriarme, de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Vio? Si alguno piensa que va a ganar el favor de Dios por lo que él es en la carne, por las habilidades que tiene en la carne, y el apóstol Pablo dice, yo tengo más que todos vosotros, dice. ¿Vio? Dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno piensa, dice. ¿Y cuáles son? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Vio? Toda justicia exterior. ¿Vio? Y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Fíjese, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más, dice. Y él ahí enumera. Pero todo esto, dice, ha sido basura, dice. En el texto original, ahí la palabra es estiércol. ¿Vio? Todo esto lo tengo por estiércol por causa del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y entonces dice acá la palabra del Señor. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues eso es un don de Dios. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. ¿Vio? No por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda jactarse en su presencia. Porque somos hechuras suyas. ¿Vio? ¿Quién creó al nuevo hombre? Dios lo creó, en Cristo Jesús. Porque somos hechuras suyas, dice, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Vio? ¿Cuáles buenas obras? Si el hombre no tiene obras buenas en su humanidad, no tiene, pero Dios tenía buenas obras, pero para esas buenas obras necesitaba un nuevo hombre. ¿Vio? Para esas buenas obras necesitaba un nuevo hombre. Entonces primero creó un nuevo hombre, ¿vio? Y después le dio las buenas obras que él había preparado de antemano. Ahora, ¿cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas? La manifestación del carácter de Dios a través de nosotros. Entonces todo es de Dios, hermano. Todo es de Dios. Alabado sea su nombre. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Fíjese, entonces Dios salva al pecador.
Mire el amor y la misericordia de Dios. Dios lo salva al pecador. El hombre en Adán no tiene propósito, no tiene expectativa de vida. Fíjese, los jóvenes, 14, 15. El otro día mirábamos el noticiero con mi esposa, ¿vio? Y alguien nos dijo por ahí, no vamos a decir quién, pero mejor no mirar esas cosas, para no cargar nuestros corazones. Pero hay un hermano que hace un programa de radio en otra sintonía y él toma un momento, ¿vio? Para dar las noticias de este mundo. Y después de dar las noticias de este mundo dice, ahora las buenas noticias. Y nos habla de la palabra de Dios. Y nos habla de lo que nos corresponde a nosotros. Lo que tiene que ver con nosotros, que tenemos una vida diferente a este mundo. ¿Vio? Y entonces Dios preparó obras de antemano, dice, para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero esas obras que Dios preparó de antemano no son para el hombre en Adán. No son para el hombre que todavía se identifica como un pecador. Esas obras que Dios preparó de antemano son para hijos de Dios, nacidos de nuevo, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Entonces Dios salva al pecador. Le da una nueva identidad. Lo transforma a su imagen. Y después lo lleva a que en él se puedan manifestar las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias damos al Señor, hermano. Hasta aquí el Señor me ha dado la palabra. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Saludamos a los hermanos que nos han estado escuchando. Estuvo ahí el pastor. Señor bendiga a nuestro amado pastor. No se vayan, hermano, porque ahora viene el pastor de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. Acompáñenlo como nos acompañaron a nosotros para que la palabra corra y sea glorificada. También estuvo mi mamá escuchándonos, el hermano Ariel, el hermano Aníbal. Señor le bendiga, hermano Aníbal, a su familia y a toda la iglesia de Dedo de Dios allí en Campanilla. El Señor los bendiga, el pastor Cabral. Y también estuvo mi cuñado Marcelo. El Señor los bendiga también y a su familia. Que esta palabra, si fue de bendición para usted, hermano, haga que sea de bendición para otros. ¿Y cómo se puede hacer para que sea de bendición para otros? Compártala. Compártala en su Facebook, compártala en su Instagram, en su WhatsApp, en todas las redes que usted tenga. Compártala para que la palabra corra y llegue al oído y al corazón de las personas, especialmente de los hermanos que todavía no han gustado esta gracia sin mistura, ¿vio? Los hermanos conocen una gracia que tiene mezcla, donde ellos saben que la salvación es por fe, pero después son llevados a que tienen que mantener esa salvación por las obras, y la gracia no enseña así. Pablo dice, nosotros no hemos aprendido así a Cristo, si en verdad hemos sido por Él enseñados, dice. Gracias le damos al Señor, hermano. Nosotros nos vamos a despedir hasta el día viernes a la 1 de la tarde. Como le dije, quédese, al pastor va a venir ahora a través de el Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora. Quédese y comparta la palabra para que sea de bendición a todos los hermanos. Padre amado, bendito Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia que tú manifiestas cada día para aquellos que todavía no te conocen. Señor, porque tu gracia todavía sigue en evidencia, Señor. Tu gracia sigue salvando, Señor, al pecador por medio de tu misericordia y por medio del sacrificio de Cristo. Señor, bendice, Señor, a los hermanos que nos han escuchado. Que esta palabra pueda correr y pueda alcanzar a muchas personas, Señor, para que ellos puedan gustar de la gloriosa verdad que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Nos vemos el día viernes.